Texto tomado del libro de la transformación, capítulo 45, el universo. Vi la física y la química del universo. Desde los astros más grandes hasta los microorganismos más pequeños. Vi que había una ley que salía del centro del universo. Ese centro era una enorme chispa que había sido creada por dos polos contrarios que se habían atraído para chocar y provocar una gran explosión creadora de todo. Ese núcleo, ese centro extendía su luminosidad a todo el espacio y creaba existencia y vida en todos los astros y seres del universo. De ese centro salió una voz que me dijo: mujer, voltea hacia la derecha y te mostraré las leyes. Cada astro y ser de universo tiene una independencia de donde fluye una libertad de mental para dirigirse y gobernarse a sí mismo cada uno. Pero deben usar esa independencia y decisión para moverse conectados en conjunto con los demás seres y astros, no contrarios ni independientes. Pueden decidir lo contrario y moverse independientes, pero deben decidir moverse en conjunto, porque el universo está creado para ser armónico y con esa armonía estará el equilibrio interno en cada ser. Las leyes a las cuales deben obedecer son para cumplir exitosamente con el ciclo, son las mismas leyes del movimiento, distancia, velocidad y tiempo. Deben recorrer un sendero obedeciendo estas leyes. Vi un sendero para cada astro y ser, que era como un camino o destino. A ese sendero se le llamó ciclo. Ese ciclo estaba compuesto de eras, tiempos, etapas y dos extremos, un principio y un fin. Ese sendero de principio a fin cumplía un ciclo. El sendero tenía una distancia. Y la voz que salía del núcleo les dijo a todos los astros y seres que recorrieran ese sendero, pero que primero tenían que medir la distancia de principio a fin para saber a qué velocidad debían viajar para llegar en el tiempo que debían llegar a la meta o fin del ciclo. A cada astro y ser existente de la materia del universo, ya fuera astro o ser vivo, animal o vegetal, aunque fuera sólido, líquido o gaseoso, de tierra, agua, aire o fuego que existiera o que viviera en a los cuales se les dio potestad de moverse, se les impuso esa ley matemática de respetar las leyes de medir distancia para ir a una velocidad y llegar a un tiempo cumplido. Cada ciclo tenía estos tres principios físicos y había que cumplirlos. La naturaleza de cada astro o ser existente era el siguiente. Los astros eran seres programados por el Padre Altísimo núcleo luminoso. Tenían un cuerpo matérico y un espíritu o fuerza luminosa, es decir que al estar programados obedecían automáticamente a las leyes del universo, pero tenían cierto libre albedrío por medio del cual algunos se desviaban de su sendero y ahorita lo que les provocaba que se apagaran y chocaran con otros astros. La función de los astros era albergar seres vivos, microorganismos de diferentes tamaños desde monstruos hasta bacterias. También crear energía y una sinergia magnética, por lo que se juntaban por grupos de grandes cantidades para formar galaxias y las galaxias también hacían lo mismo para formar nebulosas. Todos los seres tenían su química y composición esencial y cada uno tenía un ciclo de diferente distancia, velocidad y tiempo, tal como la Tierra y sus piedras o metales químicamente llamada tabla periódica, tal como el agua y el reino vegetal y animal. Los llamados seres vivos del reino vegetal y el ciclo de vida del ser, el cual también tenía un espíritu mental, tenía una metamorfosis cíclica material en el proceso de nacer y morir, pero la metamorfosis completa, psíquica mental o llamada espíritu, para la comprensión de la existencia armónica con el universo, era de 7 ciclos o llamados 7 vidas. Así que todos los seres pensantes no programados, en caso de que no decidieran cumplir con las leyes, era posible que al fin de los 7 ciclos no llegaran a comprender la existencia y por lo tanto cambiaba su naturaleza de ser pensante a ser instintivo, en esta tierra de ser humano o animal, y dependiendo de la gravedad de sus errores, sería el animal en el que le tocaría vivir y después de otros 7 ciclos de animal, se transformaba su naturaleza en vegetal, igualmente
Finalmente su sentencia sería en un vegetal de fruto o maleza, dependiendo del mismo juicio de desobediencia a las leyes. Esa era la matemática de la física, en la que había que obedecer a las leyes universales del movimiento, donde entraban el reino cósmico, el reino animal y vegetal, programados a cumplir o no cumplir para avanzar o retroceder según el juicio del Padre Altísimo Universal. Pero vi que había seres inteligentes a los cuales se les dijo que estaban creados de dualidad. La dualidad se conoce como la unión de dos fuerzas contrarias que se atraen y chocan, y ese choque provoca un cortocircuito llamado chispa existencial. Se explica en la química de cada átomo. Esta escritura es para la comprensión del ser humano. El ser humano, en su tiempo adolescencia y de pensar, debe empezar a comprender lo siguiente. Debe entender que puede vivir de 80 a 100 años en cada ciclo. 1. Distancia del sendero o tiempo de vida. Debe programar sus proyectos con la medida que lo requiere su distancia o tiempo de vida. Debe medir la distancia de su sendero, es decir, las metas y proyectos que son necesarios que realice en esta vida, no obedeciendo a deseos personales sino en bien de la humanidad, lo cual es la misión de casi todos los humanos. Debe estudiar dos cosas: profesión para trabajar y valores para ser digno de la vida. Medir la distancia es programar profesión y valores, los cuales aplicará a una familia hogar y una familia sociedad. Proyectos acordes al tiempo normal que puede vivir un humano. Debe aprender a programarse, agenda de tiempo de vida. 2. Velocidad o tiempos de espera. El ritmo al que debe viajar, armonía del tiempo en sus recorridos. Equilibrio, donde debe saber que la vida tiene etapas, y que cada oportunidad llega a su tiempo, y que cada puerta se abre cuando debe abrirse. Debe saber esperar, así como también reconocer cuando una puerta se está abriendo para poder entrar. No debe comportarse ansioso o desesperado, debe saber que la vida y el universo tiene algo preparado para él en el recorrido del camino o sendero. No debe salirse de su misión, la cual es servir a una sociedad y caminar en conjunto con el universo. Si se sale de su misión, automáticamente se saldrá del sendero, se extraviará y se perderá. Una vez perdido, no llegará a tiempo a la meta de su ciclo, sino que dejará los proyectos de vida inconclusos porque puede accidentarse en sus errores de desobediencia. No debe obedecer a sus deseos sin consultar primero lo que le dice la voz del rito de la velocidad, que le explica con inteligencia la diferencia entre deseos y necesidades. La diferencia entre querer y deber. 3. Tiempo o cumplimiento programado. El tiempo es el que va a determinar la velocidad en el recorrido según la distancia del camino o sendero para llegar a la meta en el tiempo o momento que debe ser. Por ejemplo, la Tierra en su movimiento gira en su propio eje, y a eso se le llama movimiento de rotación. Tarda 24 horas exactamente, ni un minuto más, ni un minuto menos. Así obedece la ley acatando la distancia diaria que se asignó, la velocidad que debe llevar al moverse, y por consiguiente llega a tiempo al fin del ciclo. También gira alrededor del Sol, a lo que se le llama movimiento de translación, e igualmente debe medir distancia para determinar velocidad y llegar a tiempo. Si acaso no obedece y no mide distancia, no sabrá cuál será su velocidad. Y si mide distancia pero va a poca o mucha velocidad, no llegará cuando debe llegar. Y si no cumple con llegar a tiempo, ese desequilibrio de desobediencia le provocará un cambio de naturaleza en descenso. Todos los astros tienen una órbita o camino donde obedecen a estas tres leyes, y el que desobedece se desorbita, se extravía, se accidenta y se apaga. Después escuche a la voz del núcleo decir: mujer, voltea hacia atrás y verás lo que no alcanzas a ver, y te mostraré el destino que tiene el movimiento. Todo es redondo. No existe la recta. La línea que divide astro con espacio, tierra y cielo, se le llama horizonte y parece recto, pero es redondo porque es el límite de un planeta redondo, y es lo que divide tierra y cielo. Por lo tanto, todos los ciclos, órbitas y recorridos son redondos, y donde terminan vuelven a empezar. Es decir, que su principio es su final y su muerte es su mismo nacimiento. Por ejemplo, la luz y la oscuridad del día. Cuando termina la oscuridad inicia la luz, y cuando termina el luz inicia la oscuridad, eso es el día. Y cuando se cumple el ciclo del día a la vez se inicia otro día.
Cuando acaba un segundo le sigue otro, y lo mismo pasa con los minutos, horas, días, años, milenios, eras o civilizaciones. El círculo no tiene final. El final lo deciden la oscuridad y la luz de tu camino. Pero como el círculo no tiene extremo, tampoco tendrá en sí un final, sino que el final lo decide el que recorre esa órbita, y donde ponga el inicio detrás estará el final, y donde ponga el final delante estará el inicio. El movimiento circular del universo significa que en el cosmos todo gira alrededor del núcleo del universo, que es el que provee la luz de vida. El movimiento circular provoca agujeros. En todo habrá agujeros y hasta el planeta expulsará el fuego de su núcleo por un agujero. El humano fue sembrado. Él es una semilla y se siembra en la tierra del vientre. Al sembrar la semilla en el vientre, debe hacer sexo por un agujero. Nace por un agujero y cuando muere se entierra en un agujero. Come, respira, oye y defeca por un agujero. El universo es como un molino giratorio con aspas que se mueve a una velocidad y en cada tiempo produce energía de vida. Después de esto la voz estruendosa como de muchas aguas que tenía el núcleo me dijo: mujer, voltea hacia la izquierda y te mostraré la química de la existencia. Al voltear a la izquierda en mi mano apareció un lente de microscopio y pude ver un átomo y muchísimos microorganismos. Me mostró el átomo y me dijo que las partículas del átomo cada una también eran átomos más pequeños, los cuales también estaban compuestos de otros más pequeños. Vi que el átomo era una dualidad de positivo y negativo, de protón positivo, de electrón negativo y neutrón neutro. El protón empuja con positividad y el electrón empuja con negatividad y al atraerse chocan y estallan, pero el neutrón neutro es el mediador para que no se destruyan y sigan chocando infinitamente, creando así la vibración. Como los dos polos o cables de electricidad que se atraen y chocan y al chocar estalla la chispa. A ese choque se le llama vibración. La vibración tenía diferentes frecuencias. La frecuencia es la velocidad con la que se mueven, por lo que también obedecen automáticamente a una distancia, velocidad y tiempo. El ser que puede cambiar su frecuencia es el hombre con sus decisiones positivas o negativas, ignorantemente o inteligentemente, puede transformar lo bueno en malo y lo malo en bueno, lo lento en rápido y lo rápido en lento, lo visible en invisible y lo invisible en visible. Así pues lo finito solo lo decide un principio y un final, pero como ya vimos que el principio y fin son ciclo que se deciden por el manejo de la física y la química del que controla el sendero. Pero nada es finito, todo es un solo conjunto de partículas que parecieran independientes pero que en realidad dependen de un todo y deben conectarse con ese todo para estar en armonía. Por lo visto, todo es infinito, pero lo muy grande que sobrepasa nuestra capacidad no lo podemos ver en nuestra dimensión, sino que hay que pasar a otra dimensión hacia arriba para poder verlo y entenderlo. De igual manera las partículas más pequeñas que nuestra capacidad no alcanza a ver, esas pueden verse también en otra dimensión hacia abajo. De esta forma nace la dualidad Tao o vida, la cual es una juntura inseparable de dos polos contrarios que se atraen tal como la oscuridad y la luz, el bien y el mal, lo bajo y lo alto, el derecho y el izquierdo, etc. Y que no podríamos hacer una distinción de uno sin el otro. Por lo mismo cualquier historia, cuento, teatro, obra de arte debe llevar estos dos personajes, el bueno y el villano, la estática y el movimiento, el principio y el final, la vida y la muerte. Porque el choque de los dos juntos, es decir esa chispa, es la creadora de la vida y la explosión de energía del núcleo o centro del universo que nos provee de todo. Sin embargo, en cada historia, tiene un inicio bueno, un desarrollo conflictivo y un final justo. Nuestra positividad nos dice que el protón es más poderoso y que el bueno al final siempre gana y siempre al final triunfa la justicia. Sin embargo, cuando el bueno está tranquilo en su tranquilidad, llega el malo con su intranquilidad a quitarle la tranquilidad y ahí inicia el conflicto. Se va desarrollando el conflicto, pero el bueno con sus valores e inteligencia derrumba la negatividad del villano, finalizando todo justamente. Luego escuché de nuevo la voz que me decía: mujer, voltea a la derecha y verás el resumen de todo esto.
Luego vi el resumen, que me decía que entendiera la física del movimiento y la química del movimiento y que me conectara con el universo y que abriera mi puerta a la luz que despide el núcleo. Entonces la voz me dijo, mira a esa mujer sabia y entenderás la luz. Y me vi a mí misma sentada con gran paz y tranquilidad, con las dos principales puertas de mi ser abiertas, la de la mente y la de mi plexo solar, y dejé entrar los rayos de luz que venían del centro del núcleo del Padre Celestial, Altísimo y Universal. Y así mi ser se iluminó. Entonces la voz del Padre me dijo de nuevo, mira a esa mujer ignorante y entenderás la oscuridad. Y me vi con gran perturbación e intranquilidad con las dos principales puertas de mi ser cerradas, la de la mente y la del corazón o plexo solar, entrar la luz que venía del centro del núcleo del Padre Celestial, Altísimo y Universal. Y así mi ser se quedó oscuro. Enseguida, la voz me dijo, la oscuridad pareciera ser ausencia de luz, porque cuando se enciende la luz la oscuridad huye y todo se ilumina. Sin embargo, cuando la oscuridad es mucha o tiene mucho terreno y la luz es muy pequeña o es una lámpara muy pequeña, puede apagarse a causa de la gran oscuridad. La luz y la oscuridad son contrarios que se atraen, sin embargo, nuestra luz interior debe ser más grande para que pueda controlar la oscuridad. No podemos acabar con la oscuridad, solo podemos controlarla con nuestra luz, o mejor dicho, controlar la ignorancia con nuestra sabiduría. No podemos acabar con la oscuridad porque dejaríamos incompleta la dualidad o al Tao, y estos, ya sea el Tao o la dualidad, que es lo mismo, son la vida o la chispa que sale del choque de contrarios. La oscuridad o dificultad de nuestra vida se usa para conocer la intensidad de luz que tiene nuestra lámpara interior. Para el ser humano primitivo o inocente que debía aprender, en la antigüedad se les escribió una historia con personajes con imagen para hacerle entender estos conceptos, porque en esos tiempos era más difícil hablar de física, química, biología o átomos. Para el ser humano primitivo se creó un personaje llamado Diablo que representara la fuerza de la oscuridad y se le infundió vida y se le dio voz que hablara grandes cosas contra la luz. También se creó un personaje de luz, hijo de la luz, que representara a la gran luz, que hablara de amor e iluminara solo a los que abrieran la puerta de su mente y plexo solar. Estos dos personajes han estado peleando en el cielo y en la tierra, es decir, en el universo y en este planeta. Y por estas fechas que la humanidad han tenido cerradas sus puertas a la luz, el planeta estará en oscuridad, y el personaje diabólico descendió durante un periodo corto de tiempo. Pero no porque Miguel aventara a Satanás a la tierra, ni porque el Altísimo le diera ese tiempo al diablo para hacer sus actividades diabólicas con los humanos, sino porque la misma humanidad cerraron sus puertas a la luz y han estado quedando en la oscuridad e incomprensión. Entonces este tiempo de oscuridad que ha venido a este planeta tiene esa causa, y el efecto será devastador, el cual se manifestará en una hecatombe lleno de cataclismos que transformarán a muchos humanos en seres con un nivel más bajo de naturaleza y lamentación, y a su vez a otros muchos humanos los llevarán a un nivel más alto de naturaleza, aquellos que doblen sus rodillas y reflexionen transformando su oscuridad en luz.